parte, la duración del cubrimiento ya fue muy exagerado, más de 5 días hablando todos las emisiones de los noticieros sobre el accidente, entrevistando a cuánta persona se podía en relación con este tema. La conclusión de todo es que seguramente en este país, infortunadamente, todavía no estamos preparados para cubrir tragedias. Generalmente, cuando suceden este tipo de accidentes, los periodistas, pues, digamos que se sobrepasan en la información, también entrevistan víctimas, las preguntas siempre son las mismas y se utiliza, vuelvo y repito, material que más bien confunde y una sobresaturación de información. Queremos hacer el análisis sobre la opinión que ustedes dieron y qué opinan algunos expertos, sobre todo personas que saben de aviación y personas que manejan el tema de la ética periodística, para que ustedes como televidentes comprendan de qué manera se debe cubrir una tragedia como la que tuvimos en Medellín hace una semana. Tenemos aquí el Twitter del aeropuerto José María Córdoba. Aquí tenemos el primer reporte que entrega el aeropuerto. Dice, el primero: activado el Comité Operativo de Emergencias del aeropuerto para atender y apoyar situación de emergencia que se presenta con la aeronave. Pero un tuit anterior a este decía: atentos, a esta hora se presenta una emergencia con una aeronave procedente de Bolivia. Hay mucha especulación y ya se está convirtiendo esto como en un chisme y un lleve y traiga, y es muy maluco de que respete la memoria de los jugadores, por lo menos, la idea, ¿no? No decir una cosa en un momento y otra a otra hora, sino estar bien empapados para ni sufren ellos, ni sufrimos todos nosotros de ver todas esas cabalidades todos los días. Yo tengo entendido que hasta una fecha descubren todo lo que hay en las cajas negras, toda la información que es clave, ¿no? Entonces, pues ya muchas especulaciones no van a servir de nada, sino de confundir más a la gente, al televidente, a las personas que están metidas en este cuento de lo que pasa en la tragedia. Las versiones que aparecen es que llegando ya a territorio antioqueño, en la Unión de Antioquia, pues precisamente se dio este supuesto impasse. Ya hay voces que confirman la situación, que confirman lo que ha sucedido, y precisamente vamos a escuchar a Iván Viera, quien es el integrante del Grupo de Apoyo de Emergencias de Medellín, dándonos la noticia. Pues acaban de confirmar que el avión se estrelló por los lados de la Unión, aproximadamente con 70 pasajeros. La mayoría de medios de comunicación en general parten del hecho de que este tipo de informaciones están planteadas o hechas para alimentar las sensaciones, las emociones, los sentimientos. Y en ese sentido, la mayoría de esos cubrimientos se centran fundamentalmente en el oído, en la vista, y muy poco en la comprensión. Y obviamente es entendible desde algún punto de vista, en la medida en que son hechos esporádicos, que se salen de lo tradicional o de la normalidad, y en ese sentido se enfatiza más en la inmediatez, en la instantaneidad y no en la comprensión. Los medios periodísticos están desconectados de la realidad de las audiencias, del comportamiento y el empoderamiento que hoy tienen las audiencias y sus necesidades de información clara, precisa y veraz, y siguen anclados en una lógica de la chiva, de cobrar quién llega primero, de la primicia, y esto ya no funciona. Esos no son referentes que para las audiencias sean importantes. Sucede un error que se lamentó mucho durante los días que se hizo esa información. El error de estar acogiendo toda clase de informaciones que llegan sin comprobarlas y por tanto convertirse en un acusador injusto y sin fundamento. Ahí la niña de la torre de control, ahí el otro y el otro, cayeron simplemente por rumores.
La tragedia del avión que transportaba al chapecoense tuvo como testigos excepcionales a los tripulantes de un avión de Avianca que también esperaba pista en Río Negro. Uno de ellos, el copiloto Juan Esteban Upegui, hizo una narración estremecedora de los segundos finales del vuelo que hoy tiene al fútbol de luto. Entonces la controladora le dijo, procede al localizador, no sé qué, pista 01, y el man se fue para allá. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Red Ética Segura. ¿Te parece ético publicar grabaciones filtradas de las conversaciones de cabina del avión accidentado? Daniel Bernal. Me pareció terrible. Además, muchas conjeturas surgieron por ello sin que expertos orientaran en el tema. Resulta peligroso. Como controlador aéreo, pues considero que la información que se divulgó fue un poco apresurada, pues carecía de una investigación técnica para que pues diera lugar a interpretaciones como lo ocurrió. El tema viral de las noticias puede llevar a que la teleaudiencia tome una opinión sesgada al respecto. Es importante que se espere las investigaciones antes de lanzar un juicio de valor sobre estas personas, porque pueden de una u otra manera dañar la imagen de las personas, de las entidades o del gremio en general. Presentar las grabaciones que eventualmente se filtran sin el debido contexto, sin la debida contrastación de fuentes, pues puede ser también problemático. Si no hay una contrastación suficiente de fuentes, pues el medio se expone a tener que rectificar más adelante. Y por otra parte, pues si no se advierte de cuáles son los tonos en las conversaciones, en los protocolos de control de vuelo, etcétera, pues se corre el riesgo también de atribuir responsabilidades que no corresponden. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el VOR. Y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda, responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. La manera como se trató todo el tiempo de marcar la situación de la controladora de vuelo y con esa avalancha de versiones de audio filtradas y todo esto que pasó, vulneró la situación de derechos de una cantidad de personas, las familias, y esa competencia por el rating metía una cantidad de ingredientes que alcanzaba a involucrarse en el ámbito íntimo de la privacidad y de la vida personal de muchos protagonistas. Yo creo que en primera medida los medios debieron acudir a las autoridades delegadas para investigación de este tipo de eventos para que tuvieran una información oficial sobre lo que se pretendía realizar, porque esta investigación no se hace en un día. En segundo lugar, yo considero como un error el hecho de poner el nombre de la compañera a la luz pública, teniendo como antecedentes un evento ocurrido en el año 2002, una aeronave de DHL con una aeronave rusa pues colisionaron en el aire, y 2 años después uno de los padres de la víctima asesinó al controlador. Entonces, si pueden ver, pues sí tiene una magnitud y una sensibilidad importante en la sociedad cuando se manipula la información de una forma indebida. Una ciudadana común, terrible. Con todo el show, amarillismo y competencia por la primicia, hicieron del accidente un espectáculo. En los primeros momentos de un accidente y de una tragedia, generalmente aparecen conjeturas, aparecen fuentes inexactas, informaciones imprecisas, y es importante, en primer lugar, en medio de la varaunda, del afán de dar la información correcta y acertada, pues la confirmación de las fuentes. Si no se hace adecuadamente, pues se corre el riesgo, por supuesto, de incurrir, digamos, en imprecisiones que después la audiencia la cobra en la medida que tienen que ir precisando sobre la marcha. Es importante que siempre se consulten las personas idóneas y los entes idóneos para que ellos sean los que de viva voz den el primer reporte sobre lo sucedido, para que no se preste para las especulaciones. Hernán Restrepo. Lamentable que ante la catástrofe medios sigan buscando primicias en lugar de pensar en cómo hacer una cobertura más humana. Jesús Díaz Campo. Hoy en día el público no solo valora la inmediatez,
también el respeto, la sensibilidad y el sentido común. Noticias RCN ya tiene desplegada la cobertura especial para esta noticia. El equipo periodístico de Medellín ha trabajado toda la noche. Un reportero de Noticias RCN llegó al punto más cercano del sitio donde quedó el avión, aunque en esa zona el acceso ya es restringido. Además, es una zona de difícil acceso. Ya estamos en La Ceja y La Unión, Antioquia, los municipios donde fueron trasladados los sobrevivientes. No me parece justo ni tanto con los familiares de estas víctimas, sino en cualquier proceso doloroso o trágico. Se trata de hurgar mucho el dolor ajeno con unas preguntas hasta estúpidas. Eso es mucho morbo, mucho amarillismo. No tenemos respeto por el otro, porque como eso es lo que vende. Somos los primeros y los únicos que estamos en el lugar. Hace 20 años eso se usaba, pero de 20 años para acá el periodismo ha madurado y se da cuenta de que esto no es un negocio, esto es un servicio que se está prestando. Entonces, como ves, todo depende de la actitud mental con que tú vayas a hacer el cubrimiento. De esa actitud mental depende que vengas con un montón de imágenes y estés diciendo, esto es espectacular, esto es sensacional, esto le va a llamar la atención a la gente. Porque piensas que la gente es solo ojos y oídos. O depende que tú vengas con un material sereno, tranquilo y sobre todo inteligente. Último minuto RCN. Atención, estas son las primeras imágenes del momento cuando llegan los rescatistas al lugar de la tragedia. 75 personas muertas ya confirmadas hasta el momento. Primeras imágenes obtenidas por Mateo Zapata, nuestro patrullero de la noche de Medellín, que se desplazó hasta ese lugar en Cerro Gordo, en el municipio de La Unión, en Antioquia, 30 kilómetros de Río Negro. Si el medio o los medios en general siguen creyendo que la instantaneidad está por encima de la calidad y de la cobertura en profundidad, pues nos estamos equivocando. Es decir, que hoy un medio de comunicación de alguna manera entienda que lo importante es haber hecho presencia o estar en el lugar de los hechos, entender que la importancia no radica ni debe radicar de ninguna manera en la presencia del medio, porque el medio no es la noticia, pues estamos equivocando evidentemente los caminos. Yo creo que también ahí hay que manejarse en una escala de grises, no es ni blanco ni negro, y por la siguiente razón. Póngase usted en el lugar del reportero que llega desde prácticamente la medianoche, las primeras horas de la madrugada, a un lugar tan alejado, que hace el esfuerzo de estar al lado de los rescatistas para informar al público sobre lo que está sucediendo. Están en su pleno derecho de decir, mire, nosotros llegamos primero, están absolutamente en su derecho. El tema no es tanto que lo digan o no lo digan, el tema es cómo se dice. ¿Cómo se dice? Mire, cuando hay un despliegue profesional tan amplio, cuando hay un buen cubrimiento de la información, cuando hay buenas entrevistas a los que estuvieron en la primera fila, cuando hay un buen esfuerzo por averiguar las hipótesis, por consultar a los técnicos, no hay necesidad de insistir tanto en que fuimos los primeros en llegar, porque el producto informativo que se presenta es de buena calidad en líneas generales en todos los aspectos. Imágenes exclusivas de Noticias RCN, primeras imágenes que se conocen del momento cuando llegaron los cuerpos de rescate, cuerpos de socorro que arribaron allí hacia la medianoche en Cerro Gordo, muy cerca de La Unión. Son imágenes exclusivas, sin editar, de Noticias RCN. Ese es un comportamiento que resulta bastante antipático y chocante para las audiencias, la inveterada costumbre de los periodistas, sobre todo en los medios que se prestan más para el espectáculo, de ponerse por delante de los hechos, de ponerse por delante de los protagonistas, de anteponerse a los acontecimientos y de ser ellos la noticia y ser los más importantes. Ese protagonismo excesivo ya no lo compran ni lo aceptan las audiencias que tienen un mínimo criterio frente a la multiplicidad de opciones que hay para escoger posibilidades más creíbles de información
oportuna, precisa y veraz. Fíjate que hubo un estudiante de comunicación social de esa zona que se comportó mejor que un montón de periodistas graduados con muchos años más de experiencia. Y obviamente lo que hizo él al soltar la cámara y al optar por ayudar a las víctimas fue una elección personal, que habló muy bien de su comportamiento como persona, de sus valores, de su ética personal. Pero yo no sé hasta qué punto el haber olvidado su función como periodista en algunos escenarios pueda llegar a ser criticable, porque nosotros estamos formados para informar, no para ayudar a las personas. Y eso es muy delgado en términos éticos porque desafortunadamente cada persona y cada cabeza piensa y actúa de una manera diferente, ¿no? Y recuerda que en ética nadie es juez de nadie. Valeria Román, felicitaciones al fotógrafo porque su actitud de solidaridad fue más fuerte. Bueno, yo creo que lo que me motivó fue la parte humana. Cuando llego a la zona encuentro que habían varios heridos, que los primeros rescatistas que habían no eran suficientes para poder evacuar a las personas y que recibieran la atención médica especializada. Entonces lo que hago es que empiezo a hacer registros con mi cámara, pero cuando empiezo a escuchar el llamado de que necesitamos evacuar a Jackson, que necesitamos evacuar a varios heridos, lo único que yo hago es guardar mi cámara para brindar esa ayuda a esa persona que la necesitaba en esos momentos. Vamos con el momento en el cual estaban rescatando los cuerpos y ahí estaba nuestro periodista Mateo Zapata. Ahí estaban sacando a uno de los periodistas que venía en el avión. Es el rescate del periodista que venía en el avión, uno de los comunicadores que venía a cubrir ese partido. Sí, pues yo creo que ya se habló lo suficiente. A mí me parece que ya podrían dejar un poco quieto el tema para pues no herir a las personas y molestar, herir susceptibilidades, digámoslo así. A mí me parece como importante empezar a dejar ese tema a un lado, obviamente no olvidarlo porque pues es una tragedia que no se puede olvidar, pero sí me parece ya importante como empezar a buscar otros temas, empezar a hablar de otras cosas y ya dejar en paz ese tema, dejarlo quieto por un momento, pues mientras no sea necesario nombrar nada más. Hay una virtud del buen periodista que es hacerle seguimiento a las noticias. Pero ese seguimiento es el desarrollo inteligente de la noticia. No es el aprovechamiento morboso que se hace de la noticia para mantener agarrados televidentes. La manera como se ha reiterado, remarcado y saturado el acontecimiento, el insuceso, el hecho del accidente de aviación y la tragedia humanitaria que allí hubo, pues ha determinado que la gente también diga que no quiere que se haga ese tipo de explotación o de saturación con la sensibilidad y con un drama humano que a todo mundo conmovió. Hay que pensar que eso que uno hace en la televisión lo ve toda clase de personas, incluidos los padres, los hermanos o los hijos de los muertos. ¿Y cómo se van a sentir ellos tratados si yo miro a ese muerto simplemente como un objeto de curiosidad? Es muy distinto si yo lo miro como alguien con quien hay que solidarizarse. Y hablando más de comunicador social, porque yo me estoy formando para comunicador social, es como siempre respetar la vida y los derechos de las personas. Y en la parte periodística, pues también cumplir con los deberes, pero sin violar pues como la dignidad de las personas. Lo importante aquí es partir de la base de que hay un buen cubrimiento, de que hay un trabajo profesional, de que hay un despliegue de noticias amplio y satisfactorio para la mayoría del público,
y que si se cometieron errores, pues se aprenda de la experiencia. Pienso que esa es la única forma de prepararse para estos cubrimientos y estoy seguro de que la próxima vez, ojalá no sucediera, pero en el evento de que sucediera una tragedia de esta magnitud, pues los periodistas que trabajaron en este cubrimiento tendrán la experiencia para hacerlo aún mejor. Con la sección de Ani Acevedo en los informativos del canal RCN, pues se planteó un debate relacionado con los routers de Wi-Fi sobre la salud de los bebés. Dicen los televidentes que Ani Acevedo advirtió que estos routers son muy peligrosos para los niños y que pueden tener de verdad consecuencias muy graves. Sin embargo, muchos televidentes afirman que esto no es cierto, que la doctora Ani ha hecho estas afirmaciones con base en rumores y que hasta el momento no se ha podido confirmar el daño o no daño que puedan causar estos aparaticos en la salud de los más chiquitos de la casa. La tecnología ha sido maravillosa, nos tiene conectados globalmente, todo se puede hacer de una manera más eficiente, todo es más rápido, sabemos más gracias a la tecnología, pero la tecnología también tiene su lado negativo. Imagínense que los últimos estudios han encontrado claramente que el Wi-Fi afecta a los bebés. Yo sí quisiera que ella como que nos dijera de dónde sacó la información, cómo la consiguió, cómo hacemos para decirle a las mujeres en embarazo, oiga, sí, lo que está haciendo con el Wi-Fi y el uso de la tecnología está mal, pero que nos diga de dónde salió, no sabemos y nosotros sí queremos, porque yo no estoy embarazada, pero para las mujeres que sí lo están es importante saber de dónde viene. Me gustaría saber cuál es el papel científico, qué estadísticas fueron las que se tomaron en cuenta pues, para afirmar que el Wi-Fi tenía una repercusión negativa cuando la gente lo usaban pues, así de noche o lo tenía prendido. La intención fue que la gente supiese que hay que tener este tipo de aparatos cerca, pero solo con moderación, que hay preocupación en el mundo científico sobre el abuso del Wi-Fi, por ejemplo, y del impacto que tiene en niños pequeños y en bebés en formación. O sea, las mujeres embarazadas que trabajen en un ambiente lleno de estas ondas de Wi-Fi tienen mucho más riesgo de tener bebés con problemas. E igualmente sabemos que le hace daño a los bebés y a los niños hasta los 7 años. Estos estudios en los que me basé yo en que exposición continuada del Wi-Fi afecta la atención y la memoria de los niños y por lo tanto su capacidad de aprender, en este caso hablé de lectura, son basados en unas investigaciones que hizo la doctora Marlene Herbert de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Y también pueden entrar a otro portal que es www.bioinitiative.org. Lo van a ver en pantalla ahorita. Ahí también hay cientos de miles de estudios de los efectos tóxicos del Wi-Fi en todos, porque en realidad el uso continuado, prolongado, excesivo, va a hacer daño. Les afecta atención, o sea, su capacidad de concentración, su memoria y su conciencia fonológica. Son niños que posiblemente van a tener problemas aprendiendo a leer. Igualmente, el Wi-Fi se debe apagar todas las noches para que todo el mundo duerma bien. O sea, por ejemplo, yo tengo muy poco conocimiento acerca del tema. Entonces sí me gustaría, por ejemplo, saber qué tan perjudicial puede ser ese tipo de temas. Entonces sí me gustaría que tuviera un espacio como un poco más grande para tratarlo. Yo creo que eso sí deberían como ampliarle un poquito para que la gente quede mejor informada, saber de qué estamos hablando por lo menos, porque hay gente a la que uno le habla del Wi-Fi y todavía la gente mayor todavía no tiene ni idea ni qué perjuicios, ni qué causan, ni cuáles son los daños, ni cuáles son las ventajas, nada. Entonces yo sí prefiero que esos temas los amplíen un poco más. La realidad es que el tiempo en televisión es corto, más en un noticiero, y tienen razón. La próxima vez este tema debe ser tratado a más profundidad y lo que podemos hacer es hacer una serie de programas para que uno pueda ir relatando cada hallazgo y mostrarle al televidente qué se encontró, por qué se encontró y qué pueden hacer, porque al fin de cuentas lo que queremos es darle a ustedes información para que puedan ayudar a que estos cerebritos crezcan lo más sanos posibles.
Muchos de ustedes, los televidentes, escriben constantemente a la Defensoría preguntando por qué aparecen 2 barras laterales en programas y telenovelas como Betty la Fea, La hija del mariachi y las películas que se emiten el fin de semana, incluso también en El Chavo del Ocho. Tenemos una explicación para estas barras que incomodan a tantos de ustedes. Sí me parece molestas, pues porque uno al ver las franjas se distrae del programa que está viendo y al volver a fijarse en el programa se pierde. Las franjas me molestan mucho porque te desconcentra de lo que estás viendo, ¿sí? Entonces no me gusta. Pero no voy a regresar nunca. ¿Por qué? Es que el dueño de la agencia de lotería me va a pedir los 100 pesos del billete que no pude vender. ¿Y de dónde voy a sacar tantísimo dinero? Las franjas laterales que aparecen en algunos programas se debe a que anteriormente estos programas se grabaron con relación de aspecto 4:3. Los programas de hoy en día, que la mayoría se están grabando en formato HD, tienen una relación de aspecto 16:9. Y algunos pocos que grabamos hace un tiempo en Standard Definition se grabaron también con relación de aspecto 16:9. Es la relación de aspecto que tienen los televisores de hoy en día. Los plasmas, los LCD, los LEDs, todos tienen una relación de aspecto 16:9 que es un poco más ancha. Quería preguntar sobre las franjitas negras que aparecen en algunos programas de televisión antiguos y por qué, o si habría la posibilidad de quitar esas franjitas. Bueno, la verdad no fue tan terrible como parece. Lo que pasa es que aquí viví momentos muy importantes de mi vida. Y sentada en esa silla, soñaba mucho. Para poder llenar esa información que nunca grabamos, tendríamos que estirar y deformar la imagen, haciendo que la gente y todas las cosas que haya en la imagen se vean anchas. Por esta razón fue que tomamos la decisión hace ya alrededor de 6 meses de sacar al aire los programas tal como fueron grabados originalmente. Nosotros ya hemos dado un paso hace un buen tiempo, ya dejamos de hacer nuestras producciones en definición estándar, ahora las hacemos en definición alta, lo que conocemos como High Definition o HD. Entonces, este tipo de resolución va enlazada o va de la mano con la relación de aspecto 16:9. Igualmente va de la mano con los televisores actuales que la gente está comprando. De tal manera que no es problema ni de su televisor, ni del cable operador, sino simplemente que son producciones que se hicieron ya hace un buen tiempo, con otro tipo de relación de aspecto. Después de todo, tu amante es mi hermana. Para finalizar, iniciamos una nueva encuesta que tiene que ver con la programación de los fines de semana y específicamente con la programación del domingo. ¿Consideran ustedes, los televidentes del canal RCN, el programa amarillo, azul y rojo como una buena alternativa para concluir el día domingo? ¿Sí o no? Soy Consuelo Cepeda, defensora del televidente del canal RCN. Nos vemos la próxima vez.